Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Clara Rodrigo. Estoy en Madrid y tengo una clínica que se llama Cerca de Psicoterapia y estoy muy dedicada a expandir IFS en la comunidad de españoles. Hello, my name is Ana Clara Rodrigo. I'm based in Madrid and I have a clinic called Acerca de Psicoterapia, in which I am very dedicated to, and I really am dedicated to spreading IFS throughout the world. And especially throughout the Spanish community. Y especialmente por la comunidad española. So, hi, Kim. It's my honor to have you here. Hi. Oh, hola, Kim. Es un honor para mí tenerte aquí. And Thank you. I would like to introduce Kim. Kim Bolling is a licensed psychologist in private practice working in Boston area. Kim ha dicho que encantada también y me gustaría introducir a Kim. Es una psicóloga licenciada trabajando en la zona de Boston, Estados Unidos. She's an IFS certified therapist and clinical consultant. Y es una terapeuta de IFS certificada y también una terapeuta clínica. She's an assistant trainer for the IFIO trainings for couples. Y también es una entrenadora de un apoyo para los programas de las formaciones de IFIO para parejas. She has a special interest in neurodiversity. Tiene un interés especial en la neurodiversidad. And combines her training as a neurodiverse couples counselor with IFS and IFIO to bring an insight-oriented approach to working with neurodivergent individuals and mixed neurotype couples. Y combina su formación en neurodiversidad con IFS y IFIO para llevar una comprensión desde dentro hacia las parejas neuromixtas. Kim has presented her work at the annual IFS conference. Kim ha presentado su trabajo en la conferencia anual de IFS. Where I met her. Ahí es donde la conocí. And has been a featured guest on the Neurodiverse Love podcast. Y ha sido una invitada destacada en el podcast llamado Neurodiverse Love, que quiere decir amor neurodiverso. Voy a hablar mejor en español, Helen, y tú traduces, ¿no? I think I'm going to speak in Spanish and you translate to English now. Así que, hola Kim, ¿quieres contarnos un poco cómo surgió tu interés por este tema? Hello, Kim. Would you like to share with us how your interest arose in this topic? Sure, yes. And thank you for having me. By the way, it's a pleasure to be here. Claro que sí, y además, gracias por tenerme aquí. Es un placer estar aquí. My interest developed really after college, after university. I worked as a software engineer, and many neurodiverse people are, software engineering has a lot of neurodiversity in that field. Mi interés empezó después de hacer mi carrera. Soy ingeniera informática y muchas personas neurodiversas tienen mucho interés en este campo. And at the same time, my beloved sister-in-law was raising her son, and living close by us, that was my nephew, that I got to be part of his upbringing. And we later found out, much later in his life, that he is autistic. Y al mismo tiempo, mi querida cuñada estaba criando a su hijo, que es mi sobrino, vivíamos cerca, y bastante más tarde en su vida descubrimos que tenía autismo. And so being part of his life really gave me interest in this field. And at the same time, I was discovering over time that my husband is also a different neurotype from me. And so I was always very interested in, obviously in my marriage and in the patterns within it and what struggles we had and how to make sense of that. And
and Y work al together. mismo tiempo, estar cerca de mi sobrino y crecer con él, pues me dio ese interés y también descubrí que mi marido también tiene un tipo neurodiverso diferente y poder descubrir en nuestra vida matrimonial, pues los diferentes asuntos que hemos tenido que afrontar, pues eso me ha llevado a estar cada vez más interesada en este tema. Gracias, Kim, por mencionarlo. Es cierto que hay más gente de la que creemos a nuestro alrededor que tienen algún tipo de neurodiversidad. Thank you so much for mentioning that, Kim, because I'm sure that more people than we think around us might have some type of neurodiversity. Absolutely. Absolutamente. Y me gustaría saber cómo entiende IFS la neurodiversidad. And I would like to know, how does IFS understand neurodiversity? Sure. Let me say how I understand it. I'm not sure that I speak for the paradigm itself, but I think it's very compatible the way that I understand it. Sí, claro que sí. Déjame expresar como yo entiendo, como IFS lo entiende. No sé si va a representar el paradigma de todo IFS, pero creo que es compatible. Yes, and so I think of IFS and neurodiversity as a combination of hardware and software. As a former software engineer, this is a model that I use. Yo concibo IFS y neurodiversidad como una combinación de disco duro y de programas informáticos. Así lo percibo como ingeniera informática. And so by hardware, I mean our neurology, our biology, our physical aspects of ourselves that are sort of hardwired into who we are. Cuando digo disco duro, pues hablo de nuestra biología, nuestra neurología, más o menos cómo venimos programados internamente. And then on top of that, as we know, we all have parts. And so many people everybody, but in particular, people who are neurodivergent, often develop parts of, deep shame around being different from the majority in the way Y- they're treated. Y todos tenemos partes, como sabemos, y al mismo tiempo las personas que son neurodivergentes tienen muchas partes que llevan cargas de vergüenza sobre ser diferente. Right. And so I enjoy helping people work with their parts and also listen to my clients and their what they tell me about things that are part of their makeup and that are not very changeable. Y también disfruto ayudando a las personas a conocer a sus partes y escuchando a aquellas personas neurodivergentes que sienten que esto forma parte de su ser, que no está sujeto a cambio. Yeah, Yeah. thank you, Kim. ¿Y por qué es importante formarse en neurodiversidad? ¿Por qué este taller es para todo el mundo, ¿no? Me gustaría que hablaras sobre esto. And why do you think it's important to be trained in neurodiversity? And why can everyone benefit from this workshop on neurodiversity? Great question. Buenísima pregunta. Yeah. So we estimate that about 15 to 20% of the population has some form of neurodivergency. Estimamos que del 15 al 20% de la población tiene algún tipo de neurodiversidad. And in particular, I don't work with children, but in particular, there are many, many adults that don't have a diagnosis, which is fine, but it means that we're often seeing clients that are neurodivergent, whether we know it or not. Y hay muchos adultos, yo no trabajo con niños, pero hay bastantes que a lo mejor no lo saben, pero pueden tener algún diagnóstico neurodivergente que está bien, pero a lo mejor estamos trabajando con alguien neurodivergente y no lo sabemos. And so we're likely
on our caseloads, we ourselves may be neurodivergent. We may have family that's neurodivergent. But even when not, we're likely working with clients who are. And so understanding understanding more about that and understanding any biases we bring into that can only benefit our clients. Y puede ser que nosotros mismos tengamos algo neurodivergente o alguien en nuestra familia o no, pero si no somos conscientes de esa neurodivergencia, podemos tener prejuicios inconscientes hacia ello. Así es. Y además, a veces se presenta de forma distinta en hombres que en mujeres, ¿verdad? Yeah, that's true, and it always can appear also differently in men and in women. Absolutely, great point. Absolutamente, has señalado algo muy importante. ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos cometer en nuestras sesiones si no tenemos en cuenta esta posibilidad, ¿no?, de personas neurodiversas? What are the most common mistakes we can make in our sessions if we don't have an account that there's a possibility of having a neurodivergent client? Well, several things. One is ableism. So for some people, let's say if someone has ADHD and they're struggling with organizing or executive functions, the therapist may assume that we're talking about parts, and this can wind up reshaming people around any strengths and weaknesses that they may have. Pues varias cosas podemos cometer como error. Uno de esos es caer en el sentir que somos más capaces que nadie, y a lo mejor el cliente está sufriendo con poder organizarse y le decimos que es una parte, y a lo mejor eso le hace sentir aún más vergüenza sobre no saber organizarse. Porque sea un TDAH, ha dicho, ¿no? Y Yes, because you mentioned it could be an ADHD patient. ADHD, ¿no? Right. Yeah. And ¿en qué tipos de neurodiversidad te vas a centrar en este taller? And what types of neurodiversity will you focus on in this workshop? So primarily I work with autism, but much of what I say I will also apply to ADHD, which I will name during the workshop. So primarily autism, all secondarily ADHD, and then some of it will also apply to other neurodivergencies, like a learning disability like dyslexia, or even some OCD. Primordialmente yo trabajo con autismo, y también secundariamente trabajo con el TDAH, pero es posible que también mencione otro tipo de trastorno neurodivergente que puede ser el TOC, o puede ser dislexia también. Ok. ¿Quieres contarnos un poquito cómo va a ser el taller para que las personas que van a atender puedan saber en qué tipo de cosas vas a profundizar? Would you like to talk about what the workshop will be about, and what will you go in depth about, so people can have sort of an idea of what it will be about? Sure. So I first want to say that I won't be talking about children or parenting. I'm not a child therapist, and I really focus on adults. Primero quiero aclarar que no voy a hablar sobre niños o sobre la crianza que puedan ejercer los padres. Yo soy especialista en adultos. So I'll talk a bit about the concept of neurodiversity, which is a non-pathologizing paradigm. The medical model around neurodiversity is quite pathologizing, and that's not helpful to our clients. Y voy a hablar sobre todo sobre el concepto de la
neurodiversidad, que es un concepto que no tiene que ver con la patología, porque en el mundo médico sí que se engloba la neurodiversidad en la patología, pero eso hace mucho daño a nuestros clientes. And we'll talk a little bit about how to assess, how to know if the, or find out or ask, work with your clients to tell if one of your clients may be neurodivergent. También vamos a hablar sobre herramientas para asesorar y evaluar si alguno de nuestros clientes puede tener cualidades neurodivergentes. And we'll work with some of the things that show up frequently for neurodivergent clients, such as anxiety, self-esteem issues, relationship challenges. Y vamos a hablar sobre temas que surgen con clientes neurodivergentes, como temas sobre la autoestima, la ansiedad, el tema de las relaciones. And I'll also be helping folks to discover their own parts that may have neurotypical bias, implicit bias around some of these challenges, which can really harm our clients if we don't look at ourselves and where we're coming from. Y también vamos a hablar y indagar en nuestras propias partes que surgen ante estos temas neurodivergentes, donde haya prejuicios implícitos dentro de nosotros que, si no somos conscientes de ellos, pueden perjudicar mucho a nuestros clientes. And I'll provide a combination of experientials, didactics, and also maybe some videotape of working with clients. Y también voy a hacer una combinación de ejercicios experienciales, también piezas didácticas, y mostraré algún demo grabado de yo trabajando con algún cliente neurodivergente. Gracias, Kim. Estamos ansiosos por tenerte aquí porque vengas a este taller. Hello, Kim. We are really excited to having you here, for you coming here to give us this workshop. Me pregunto si también vas a hablar un poco de la vergüenza, supongo que sí, de partes con vergüenza que cargan estas personas, e incluso a lo mejor cargas por legado que pueden llevar. And I want to ask you also if you might also touch the topic of parts that may carry shame or may have legacy burdens that these neurodivergent clients may carry. Absolutely. Thanks for asking that. And that's a really important component is a lot of shame and a lot of legacy burdens that touch our clients. Absolutamente. Y gracias por preguntar esto, porque es un tema recurrente, las partes que llevan vergüenza y cargas legados que tocan a nuestros clientes. Y estaba pensando que me imagino que en estas personas, en el proceso de descarga, cuando liberan las cargas que llevan todas esas partes, supongo que pueden recuperar un montón de regalos que tiene su neurodiversidad, ¿no? And I was thinking that when these clients have the chance to really unburden these parts that carry shame or legacy burdens, they must have space to come in contact with all the gifts of neurodiversity in them. Yes, that's so true. And it's a beautiful process to watch. I think probably this is why we're all in this field is helping other people. And it's so rewarding. Sí, sí, eso tiene tanta verdad lo que dices, Ana Clara, y es un proceso bellísimo verlo, y por eso creo que todos estamos en este campo, el querer ayudar a las personas de esta manera. Muchas gracias, Kim. Tenemos muchísimas ganas de aprender más sobre neurodiversidad de tu mano. Thank you so much, Kim. We look forward to learning about neurodiversity from your hand. Y te esperamos con todos nosotros el próximo día 19 de abril. And we really look forward to seeing you with us the next 19th of April. Así que hasta entonces, take care. So until then, take care. Gracias a todos. Thank you so much. everyone. Gracias.
Y gracias a Helen que estará aquí con nosotros traduciendo, como siempre. And thank you to Helen that she will be with us translating as always. Thank you. Bye. Bye-bye.